La princesa Kurika de Afterlita llamó a su mayordomo, Lit, y le pidió que le preparara un caballo, ya que había cambiado de opinión sobre ir al teatro. En lugar de mostrarse sorprendido, Lit anunció que el caballo ya estaba preparado. A Kurika le encantaba montar a su yegua favorita, Catherine, y Lit ya le había preparado precisamente esa. Además, Lit también había preparado muchas otras cosas, desde bebidas y aperitivos hasta los nobles y guardaespaldas que la acompañarían. Kurika estaba impresionada. Quizás para tomarle el pelo a Lit o simplemente por fastidiar, Kurika declaró que había vuelto a cambiar de opinión. En lugar de montar a caballo, ahora quería ir a pescar. Esto significaba que hoy no montaría a Catherine, y todo el esfuerzo de Lit había sido en vano. Kurika siguió acumulándole trabajo a Lit, imponiéndole cada vez un plazo de entrega imposible. Lit, sin inmutarse, seguía dispuesto a hacer cualquier cosa que ella le pidiera. Era su trabajo como mayordomo. Con una expresión de orgullo y paso firme, Lit atravesó el pasillo y regresó a su habitación. Cerró la puerta con llave y gritó con todas sus fuerzas. Kurika le había hecho cientos de peticiones absurdas y complicadas, y luego añadía más mientras él estaba ocupado con ellas. Lit no podía más. Quería marcharse. Hacía muchos años que Lit se había unido al numeroso personal de servicio de la familia. El trabajo era normal al principio, pero antes de que se diera cuenta, estaba haciendo cada vez más tareas que iban mucho más allá de la descripción de su puesto. Incluso se había visto obligado a asesinar a varias personas por orden de Kurika. A este ritmo, su cuerpo no tardaría en fallarle. Los humanos no están hechos para soportar tanta presión. La única opción de Lit era huir, pero dudaba que Kurika le dejara marchar tan fácilmente. Necesitaba escapar a un lugar donde Kurika no pudiera alcanzarle. Lit decidió huir al imperio de Gardeldo, el rival del reino de Atralita. Lo que le gustaba de Gardeldo era que se adherían estrictamente a un sistema de justicia y meritocracia. Estaba seguro de que, por muy influyente que fuera Kurika, allí no podría alcanzarle. Durante su tiempo como mayordomo, había aprendido muchas habilidades y confiaba en que podría encontrar algún tipo de trabajo. Lit salió de su habitación sabiendo que Kurika acababa de irse a pescar, lo que significaba que era la oportunidad perfecta para escapar. Como estaba prohibido abandonar el palacio real, Lit tuvo que salir a escondidas y superar las estrictas medidas de seguridad. Sin embargo, Lit salió sin ningún problema. No se esperaba que fuera tan fácil. ¿Y dónde estaban todas las medidas de seguridad? Resultó que Beck, el jefe de seguridad, era un vago que siempre descuidaba sus obligaciones. Ni siquiera los subordinados directos de Beck sabían dónde estaba. Esto significaba que si aparecía alguna amenaza o intruso, Lit sería el encargado de gestionarlo. Lit se dio cuenta de que si se marchaba, el sistema de seguridad del palacio se sumiría en el caos. Se sintió un poco culpable por dejar las cosas así, pero cuando pensaba en Kurika, todos esos malos sentimientos desaparecían. Era hora de escapar al imperio de Gardeldo. Lit no sabía cómo saldrían las cosas, pero estaba emocionado por lo que le depararía el mañana. Y lo que es más importante, le entusiasmaba que, a partir de mañana, ya no tendría que servir a Kurika. Tras un largo viaje, Lit llegó a Galitztere, la capital del imperio Gardeldo. Escuchó por casualidad la conversación de un aventurero que intentaba convencer a un soldado para que le escribiera una carta de recomendación para una escuela de formación profesional de la zona. Lit había oído hablar de esas escuelas de formación profesional, lugares que prácticamente te garantizaban graduarte con una habilidad profesional crucial e inestimable. Lit se acercó a ellos y también pidió una carta de recomendación. El aventurero, que se llamaba Owen, le preguntó quién era, y Lit, sin pensárselo mucho, le dio el nombre falso de Flint. Lit afirmó que era un viajero entrenado como guerrero, pero a Owen le costó creerlo. El soldado le dijo a Lit que no podía escribirle una carta de recomendación así como así. Las escuelas de formación profesional eran vitales para el imperio Gardeldo, pues formaban a profesionales de gran talento. Los requisitos de acceso son muy exigentes, y, para conseguir una carta de recomendación hay que tener el talento suficiente como para merecerla. El soldado les preguntó si alguno de los dos tenía algún logro que demostrara que eran dignos de la carta. Lit recordó haber ganado un torneo de artes marciales en Atralita, pero fue solo porque Kurika lo había amenazado. Sin embargo, no podía mencionarlo, ya que estaba ocultando su identidad. Owen desenvainó su espada y se ofreció a luchar contra Lit, diciendo que no habría problema, ya que Lit también afirmaba ser un guerrero. Quien ganara se llevaría la carta de recomendación. Lit no tuvo ningún problema con esa condición, y a Owen le impresionó que aceptara. Lit se quitó la capa de un tirón y aceptó el desafío. Encontraron un terreno vacío para su duelo. El soldado autorizó el combate como un duelo formal, bajo las leyes del imperio y su autoridad como guardián de la puerta de la capital. Owen desenvainó su enorme espada negra. Lit se puso en guardia,
Por el físico de Awen, se dio cuenta de que era un guerrero veterano. Esta batalla no iba a ser fácil. Awen atacó primero, blandiendo su enorme espada hacia abajo y estrellándola contra el suelo. Lith lo esquivó, pero por los pelos. Aunque había evitado el golpe directo, la onda de choque fue lo bastante fuerte como para rasgar algunos hilos de su atuendo de diseño. Lith se dio cuenta de que Awen ni siquiera estaba usando magia de mejora. Su fuerza física bruta era claramente formidable. Preparó su espada y continuó con su asalto. Awen desató una serie de golpes potentes, pero Lith consiguió esquivarlos todos, moviéndose a la velocidad de un parpadeo. Awen empezó a frustrarse al ver que ninguno de sus ataques acertaba. Provocó a Lith, diciéndole que si no atacaba, nunca podría ganar. Lith simplemente esperó en silencio una oportunidad. Cuando Awen cargó hacia adelante, Lith se agachó, esquivando el mandoble descendente de la espada, mientras apartaba el brazo de Awen de un empujón para contraatacar. De inmediato, Lith desató una serie de estocadas precisas, apuntando a puntos débiles vitales, decidido a terminar el combate. Finalmente, un potente golpe con la mano de Lith alcanzó a Awen en la barbilla, haciendo que su espada cayera al suelo con un estrépito. Lith se apoderó rápidamente del arma, aprovechó la oportunidad y clavó la espada en el suelo justo a su lado. El guardián de la puerta declaró el combate finalizado. Lith enderezó la postura, se ajustó la corbata, volvió a su habitual forma de hablar, propia de un mayordomo. Era una costumbre imposible de romper. Awen aceptó su derrota con elegancia. No todos los días alguien puede vencer a su legendaria espada negra, y mucho menos derribarlo de esa manera. Se preguntó de dónde había salido alguien con tanto talento como Lith. Lith, con cara de desconcierto, se limitó a inclinar la cabeza. Finalmente el guardia reconoció el nombre de Awen. Así que tú eres ese famoso aventurero, don que derrotó él solo a 20 bandidos y se incluso luchó contra un gorila gigante hasta la victoria. Sus hazañas eran conocidas por todas partes. Entonces, el guardia se ofreció a escribirle a Awen una carta de recomendación, sin importar el resultado del combate. Sin embargo, Awen se giró para preguntarle a Lith si le parecía bien, ya que eso haría que su duelo no tuviera sentido. Lith respondió con calma que no le importaba. Había sentido el increíble poder de Awen de primera mano. Si no hubiera esquivado esos ataques, seguramente habría perdido la vida. Al final, el guardia les dio cartas de recomendación tanto a Awen como a Lith, permitiéndoles asistir a la escuela de formación profesional del Imperio Gardeldo. Y así, Lith había superado el primer obstáculo para convertirse en ciudadano de este imperio. De repente pensó en Kurika. Seguro que estaba descargando su ira con los otros sirvientes. Pero Lith decidió que ese ya no era su problema. A partir de ahora, quería vivir para sí mismo, no para nadie más. En otro lugar, Kurika estaba hecha una furia. Regañó sin piedad a 2 sirvientes por atreverse a servirle un té que no era de su agrado. No podía entender por qué no le habían añadido azúcar según su estado de ánimo actual, algo que nadie podría adivinar. Los 2 sirvientes inclinaron la cabeza y explicaron que nunca antes habían hecho algo así. Solo Lith le había prestado tanta atención a sus sentimientos. Kurika les gritó a los sirvientes, ordenándoles que limpiaran el desastre y le trajeran una nueva taza de té. Estaba increíblemente frustrada. Hacía ya varios días que Lith se había marchado de su casa, y los sirvientes que quedaban no eran más que unos inútiles a sus ojos. Ni siquiera podían seguir el ritmo de sus órdenes. Kurika estaba furiosa porque Lith había abandonado sus responsabilidades. No podía entender qué estaba haciendo. En ese mismo momento, Lith estaba enfrascado en sus estudios para el examen de ingreso de la Escuela de Formación Profesional. Ni siquiera él mismo entendía por qué se estaba esforzando tanto. El problema era que solo faltaba una semana para el examen. Y aunque tuvieran una carta de recomendación, igualmente tenían que hacer una prueba para ser aceptados. El examen solo se celebraba 2 veces al año, y tenían que aprobar ambas partes, un examen escrito y uno práctico que evaluaba sus habilidades de combate. Como Lith era extranjero, sabía muy poco sobre el Imperio Gardeldo, tema que seguramente se trataría en el examen. Awen supuso que la mayor parte del examen escrito sería sobre el Imperio. Comentó que simplemente habían tenido mala suerte, pero que al menos tendrían 6 meses para prepararse para el próximo examen. Pero en cuanto a Lith, él ya tenía experiencia empollándose todo en el último momento. Y si solo quedaba una semana, era tiempo suficiente para aprenderlo todo sobre el Imperio Gardeldo. Awen pensó que estaba bromeando, pero Lith hablaba completamente en serio. Tenía prisa porque nunca se sabía lo que podría pasar en el reino de Afterlita, por eso quería convertirse en ciudadano de inmediato. Sin embargo, sentía curiosidad por saber por qué alguien tan hábil como Awen querría hacer este examen. Awen le explicó que quería la estabilidad que ofrecía un trabajo para el gobierno, en lugar de hacer trabajos por contrato como suelen hacer los aventureros. A Lith le sorprendió que Awen hubiera pensado tan a futuro. Había supuesto que solo era un cabeza de músculo con pocas luces.
Eowyn pudo sentir que Lilt estaba pensando algo ofensivo. Unos días después, Lilt y Eowyn se dirigieron a la Escuela de Formación Profesional del Imperio para hacer el examen de ingreso. Lilt se sentía bastante decepcionado consigo mismo, porque solo había conseguido leer el 70% de los libros de la biblioteca. Eowyn no podía creer que Lilt lo hubiera logrado sin saltarse ni una sola página. Lilt estaba seguro de que con otros 3 días podría haberse leído la biblioteca entera. Eowyn intentó animarlo, pero ambos fueron engullidos rápidamente por un inmenso mar de gente. Esta multitud estaba formada por personas de toda clase de razas y estatus sociales. Gardeldo, con su sistema basado en el mérito, era un imán para los individuos ambiciosos, desde los más pobres entre los pobres hasta la nobleza más extravagante, como la princesa imperial. Un magnífico carruaje se detuvo, y de él bajó la segunda princesa del imperio, Melilia. Su piel blanca e inmaculada y su elegante cabello hicieron que todo el mundo se girara para mirarla. Lilt pensó que nunca había visto a la Kurika que conocía irradiar tanta elegancia. Aún así, Kurika tenía su propio estilo, único y cautivador. Sonrió para sus adentros, pensando que si Kurika se pareciera un poco más a Melilia, quizás sería más fácil de manejar para Sir. Justo cuando Lilt se disponía a marcharse, otra escena captó su atención. Badra, un miembro de la familia Myrto, apareció con la esperanza de ganarse el favor de la princesa Melilia. Los hombres de Badra empujaban y apartaban a la gente, abriéndole paso entre los demás candidatos como si no fueran nada. Era el tipo de persona con la que Lilt nunca querría tener nada que ver, pero el caos le obligó a prestar atención. En medio de la confusión, Badra se cruzó casualmente con una niña en un lugar público, haciendo que se cayera y derramara un líquido sobre su ropa, dejándole una gran mancha. Incapaces de ignorarlo por más tiempo, Lilt y Eowyn observaron cómo la situación se volvía más tensa. Badra, furioso porque le habían arruinado la ropa, reprendió a la niña y le exigió una compensación. Sacó un bastón mágico, amenazando con darle una lección. Eowyn estaba horrorizada de que un hombre adulto apuntara con un arma peligrosa a una niña. Badra declaró con arrogancia que su ropa valía más de lo que la niña podría soñar en toda su vida. Lilt, con su aguda mirada, se dio cuenta de que el atuendo de Badra no era ni de lejos tan caro como él afirmaba. Aún así, la situación podía descontrolarse fácilmente. La niña se disculpó, temblando, pero luego soltó que la ropa de Badra no valía para tanto, lo que le enfureció. En un arrebato de ira, Badra lanzó un ataque de magia de hielo dirigido a la niña. Lilt y Eowyn se abalanzaron para salvarla, pero sabían que no llegarían a tiempo. Sin embargo, su ayuda resultó ser innecesaria. La niña usó su propia magia para repeler el ataque de hielo de Badra, pero al hacerlo, desvió accidentalmente el proyectil de hielo hacia la multitud. En un momento de pánico se dio cuenta de que se dirigía directamente hacia la princesa Melilia. Horrorizada, gritó una advertencia para que la princesa se apartara. En el momento en que Lilt oyó la palabra princesa, su cuerpo reaccionó al instante. Atravesó a la multitud como un relámpago, moviéndose a una velocidad increíble. Justo cuando el proyectil de hielo de Badra estaba a punto de golpear a Melilia, Lilt apareció como de la nada, desviando el ataque de un manotazo, salvando a la princesa en el último instante. Usando un poco de magia desde la palma de su mano para amortiguar el impacto, Lilt se detuvo, se ajustó la corbata y se atusó el pelo. Y luego se giró para comprobar si Melilia estaba bien. Cada uno de sus movimientos fluyó como si fuera una actuación impecable. La multitud que observaba estalló en aplausos, atónita por lo que acababa de suceder. ¿Cómo pudo Lilt llegar hasta la princesa tan rápido? Su complexión y apariencia no daban ningún indicio de una velocidad tan extraordinaria. Pero una cosa estaba clara. Su cuerpo todavía reaccionaba bruscamente a la palabra princesa como un hábito que no podía quitarse de encima. Melilia inclinó la cabeza para darle las gracias a Lilt, un gesto casi inaudito por parte de la orgullosa princesa. Aunque se sentía honrado, Lilt no quería llamar más la atención. Intercambió unas palabras de cortesía con Melilia, pero al mismo tiempo lanzó un hechizo en secreto. En un abrir y cerrar de ojos desapareció y reapareció al lado de Eowyn. Eowyn, que no era tonto, se dio cuenta de inmediato de que Lilt no era una persona cualquiera. Pero antes de que pudiera preguntar nada, Lilt se llevó a Eowyn, abriéndose paso entre el barullo y conduciéndolo a la sala de examen. Badra, humillado delante de la multitud, le lanzó una mirada de odio a Lilt antes de colarse en la sala de examen. Cuando Lilt y Eowyn entraron, vieron que la examinadora era Girn, una general de división del ejército real. Girn anunció con severidad que el examen duraría 3 horas y que era solo una prueba escrita estándar. Recalcó que hacer trampas, sobre todo usando magia, estaba terminantemente prohibido. Todos los candidatos debían confiar en sus propios conocimientos para aprobar. Sin embargo, Badra no tenía ninguna intención de seguir las reglas.
había establecido una red mágica telepática con sus dos subordinados, listo para hacer trampas en cualquier momento. Durante la prueba, Badra tranquilizó en secreto a sus dos subordinados por telepatía, diciéndoles que no los pillarían. Con 3 mentes trabajando en un examen, era imposible suspender. Lilt sintió fácilmente la presencia de esta magia, pero decidió no decir nada. Sin más dilación, Girn dio comienzo al examen. Lilt se concentró intensamente. Se había preparado a fondo, con conocimientos que abarcaban muchos campos, como arte, derecho, historia, filosofía y más. Sin embargo, la primera pregunta lo pilló por sorpresa. Preguntaba el nombre de la capital de Gardeldo. Lil parpadeó sorprendido por su sencillez, y luego respondió sin dificultad. 3 horas después, Girn anunció que se había acabado el tiempo. Tal y como Lilt había esperado, el examen fue tan difícil como había previsto. Agwen se acercó a preguntarle qué tal le había ido, y Lilt admitió que no estaba seguro de haberlo hecho bien. Lo que le confundía era lo fáciles que eran las primeras preguntas. Pero la última pregunta, sobre estrategia militar, le había dado un verdadero dolor de cabeza. Ewen se le quedó mirando, estupefacto. ¿Estaba Lilt insinuando que había respondido a todo el examen? ¡Exacto! Eso es precisamente lo que había hecho. Ewen exclamó sorprendido que normalmente, con responder la mitad de las preguntas era suficiente para aprobar el examen. De hecho, solo necesitas un 30% para aprobar, lo que significa que basta con responder a la mitad del examen, o un poco más. Lilt, que había estado tan centrado en estudiar, ni siquiera se había molestado en mirar las bases del examen. Aún así, Ewen estaba seguro de que Lilt aprobaría el examen práctico sin ningún problema, pero justo cuando se iban a marchar, Girn se interpuso para detenerlos. Girn le preguntó a Lilt si el examen que había entregado era obra suya. De alguna manera, ya se las había arreglado para corregir su examen de 3 horas. Lilt no solo había respondido a todas las preguntas, sino que además las había acertado todas. Girn estaba asombrada, e incluso admitió que a ella misma le costaría encontrar una solución mejor para la última pregunta, porque su examen era casi perfecto. Girn quería asegurarse de que no había usado magia durante la prueba, pero eso no impidió que se le sospechara de hacer trampas. Ewen le susurró a Lilt, bromeando con que su exceso de confianza lo había metido en un aprieto. Lilt también le dijo a Girn que demostrar que no había hecho trampas tampoco sería fácil. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando Badra y sus secuaces entraron en la sala. Badra proclamó a gritos que él mismo había visto a Lilt usar magia para hacer trampas. Ewen se enfrentó inmediatamente a Badra, preguntándole si estaba llamando mentiroso a Lilt. Badra replicó con arrogancia que no estaba diciendo que Lilt fuera una persona honesta, y añadió que tanto él como sus secuaces la habían visto hacer trampas. Girn, con calma, impidió que Ewen llevara la situación a más. Dijo que quería escuchar qué pruebas tenía Badra para respaldar su acusación. Badra se aclaró la garganta y luego señaló que la propia Girn había admitido que era imposible sacar una puntuación perfecta en el examen. Girn, tras pensarlo un momento, admitió que Badra tenía razón. El examen estaba diseñado para que nadie pudiera sacar una nota perfecta, pero se apresuró a añadir que eso no significaba que fuera imposible. Girn reveló que había habido algunos casos de puntuaciones perfectas en la historia del examen, y que esas personas llegaron a convertirse en grandes héroes y figuras legendarias. A Girn le pareció que la acusación pública de Badra contra Lilt era un acto inmaduro y precipitado. Girn le dio a Badra la oportunidad de retirar su acusación, pero él se negó. Por lo tanto, Girn se vio obligada a pedirle a Lilt que la acompañara para una investigación exhaustiva. Sin embargo, antes de que la cosa fuera a más, la propia princesa Melilia entró en la sala. Su aparición pilló a todos por sorpresa. Melilia anunció que tenía algo que añadir, y Girn le prestó toda su atención de inmediato. Con aire solemne, Melilia juró por su honor real que Lilt era inocente. Las palabras de Melilia dejaron a todos atónitos, especialmente a Badra. Tartamudeó, preguntándole si no podría reconsiderarlo, pero Melilia se limitó a lanzarle una mirada gélida y replicó: ¿Tienes algo que objetar? Su autoridad real hizo que Badra se quedara helado, pero aún así insistió en que Lilt había usado magia para hacer trampas. Melilia, sin inmutarse, respondió que estaba al corriente de su acusación. Girn intervino, pidiéndole a Badra que se calmara, y justo después, Melilia reveló por qué estaba tan segura de que Lilt no había hecho trampas, porque ella misma había pillado a Badra haciendo trampas. Melilia se señaló sus propios ojos, de los que emanaba una especie de magia. Explicó que era una maga muy dotada, y que se le había encomendado la tarea de vigilar que nadie hiciera trampas durante el examen. Gracias a su talento y a su estatus nobiliario, Melilia estaba exenta de hacer el examen. Era tan obvio que todo el mundo debería haberse dado cuenta al instante de que ella no pertenecía al grupo de candidatos normales. Badra, en un intento desesperado, trató de poner excusas y desviar la culpa, pero Melilia se mantuvo firme,
asegurando que sabía perfectamente lo que había presenciado. Bhadra empezó a entrar en pánico, incapaz de encontrar ninguna forma de justificar sus acciones. Melilia declaró: «Dios, Bhadra y sus 2 secuaces han hecho trampas». Con una actitud inflexible lo descalificó inmediatamente del examen. Los 2 secuaces de Bhadra empezaron a sudar profusamente, pero Bhadra permaneció en silencio hasta que de repente estalló. Rugió que esas acusaciones de trampas eran falsas. Estaba convencido de que Lilt había hecho trampas de alguna manera, y sentía que tenía que demostrarlo. En un arrebato de ira, Bhadra desafió a Lilt a un duelo, decidido a demostrar su propia inocencia. Los secuaces de Bhadra se horrorizaron por esta decisión, pero él estaba resuelto. Declaró que haría cualquier cosa para limpiar su nombre de las acusaciones que pesaban sobre él. Lilt se dio cuenta de que la situación se acababa de volver el doble de seria. El duelo es una antigua tradición entre los nobles, utilizada para resolver disputas. Un duelo es una prueba de fuerza pura, que se utiliza para mantener el equilibrio de poder en una nación fuertemente militarizada. Al menos, eso era lo que Lilt había leído en los libros de historia. Sin embargo, Melilia explicó además que esos duelos públicos se habían vuelto muy raros desde hacía más de un siglo, principalmente debido a las apuestas descontroladas. Las leyes posteriores y las medidas preventivas provocaron el declive de los duelos. Además, Melilia señaló que los duelos tradicionales solo tenían lugar entre nobles, lo que convertía el desafío de Bhadra a Lilt en algo completamente ridículo. No dudó en criticar a Bhadra por hacer una sugerencia tan absurda. Pero a Bhadra no le importó. Descartó todos los argumentos históricos, declarando que lo único que importaba era que ambas partes aceptaran el duelo. Señaló a Lilt, exigiéndole que aceptara el desafío. Bhadra le hizo una oferta. Si Lilt ganaba, retiraría la acusación de trampas. Pero si Bhadra ganaba, Lilt tendría que admitir que había hecho trampas, renunciar a su condición de concursante y prometer que nunca más participaría en ninguna otra competición del país. Todo el mundo se dio cuenta de que era un trato injusto, sin embargo nadie sería tan tonto como para aceptarlo. Eino, excepto Lilt, aceptó tranquilamente las condiciones de Bhadra, dejando a todos boquiabiertos. Awen, incrédulo, dijo sin rodeos que Lilt debía de estar loco para seguirle el rollo a Bhadra de esa manera. Aunque los duelos eran algo anticuado, todavía se tomaban muy en serio. Si perdía, Lilt se metería en un buen lío. Lilt comprendía la gravedad de la situación, pero también creía que, como acusado, tenía derecho a resolver este asunto por sí mismo. Melilia, preocupada, le preguntó si estaba seguro de que quería seguir adelante con el duelo. Lilt respondió con calma: «No acepto este duelo solo para perder». Melilia protestó, pero Girn respetó la decisión de Lilt. Sin embargo, Girn insistió en que no podían tener un duelo a muerte en su clase. En su lugar, quería que el duelo tuviera un resultado claro y sin derramamiento de sangre. Girn propuso una idea sorprendente: usar el próximo examen práctico como escenario para su duelo. Una idea que pilló a todos por sorpresa. Sin embargo, Melilia no tardó en darse cuenta de que el formato actual del examen práctico era perfecto para la ocasión. Así también evitarían los complicados rituales y los problemas de agenda que solían conllevar los duelos. Era un método increíblemente eficiente. Lilt aceptó las condiciones. Y Bhadra también. Y así, una media hora más tarde, comenzó la segunda fase del examen práctico. Lilt se enfrentó a Bhadra, mientras Eowyn y los demás concursantes luchaban contra sus propios oponentes. Girn, actuando como supervisora, anunció las sencillas reglas. Los concursantes se enfrentarían en combates 1 contra 1, con un límite de tiempo de 20 minutos. Lucharían dentro de un área protegida por una barrera mágica, con los profesores supervisando desde fuera. Bhadra disfrutaba del ambiente del escenario, con una gran multitud observando. Declaró a voz en grito que, en esta situación no habría lugar para trampas. Bhadra admitió que había odiado a Lilt desde el primer momento en que lo vio. Fue un odio instantáneo, sin motivo alguno. Girn hizo una última comprobación para asegurarse de que todos los concursantes estaban listos, y luego dio la señal para que comenzaran los combates. Bhadra fue el primero en mover ficha. Invocó una hilera de cristales de hielo gigantes, lo que hizo que Lilt admitiera que, en efecto, era un hechizo bastante llamativo. Bhadra lanzó entonces el primer torrente de hielo hacia Lilt, pero el ataque falló por mucho. Lilt se quedó allí de pie, completamente desconcertado, preguntándose qué estaba pasando. Sin inmutarse, Bhadra invocó unos cuantos torrentes de hielo más. Pero el resultado fue el mismo. Todos fallaron. Lilt, que seguía en el mismo sitio, empezó a sentirse un poco incómodo. Pensó: ¿quizá debería fingir que me da para que Bhadra no pase tanta vergüenza? Bhadra, por su parte, se autoconvenció de que Lilt estaba esquivando hábilmente sus ataques. Lilt, sin valor para romper esa ilusión, permaneció en silencio, sin decirle a Bhadra que en realidad no se había movido ni un centímetro.
todo se debía a la pésima puntería de Badra. Sintiendo que ya había alardeado lo suficiente de su poder, Badra retó con confianza a Lilt a que se rindiera. Pero Lilt, nada impresionado, simplemente tenía sueño. Badra, asumiendo que Lilt estaba demasiado asustado para luchar, decidió desatar su movimiento final. «¡El loto de hielo!», Gairen le gritó a Lilt, animándole a poner fin a esta farsa, antes de que Badra pudiera siquiera lanzar su ataque. Sin dudarlo un instante, Lilt se teletransportó detrás de Badra y le golpeó en la nuca. A Badra le flaquearon las rodillas y se desplomó, inconsciente. Girn suspiró. El combate por fin había terminado. Declaró a Lilt ganador, sin tener la menor duda de sus habilidades. Normalmente, dependiendo del resultado, ambos contrincantes podían aprobar el examen práctico, pero esta vez, Badra sencillamente no estaba a la altura de los estándares de Girn. Girn le estrechó la mano a Lilt, reconociendo su gran esfuerzo y su inocencia. Mientras tanto, Iwen vio que Lilt había ganado y lo tomó como la señal para terminar rápidamente su propio combate. En otra parte, Kurika recibió noticias de un espía sobre el paradero de Lilt. Por fin lo había encontrado. Kurika conoció a Lilt hacía 10 años, cuando ella y su familia asistieron a un evento benéfico en el orfanato. Desde el principio, Lilt había sido un chico muy trabajador y entusiasta. Brin, el mayordomo principal de Kurika en aquel entonces, incluso había comentado la increíble diligencia de Lilt. La directora del orfanato admitió que últimamente se sentía más la ayudante de Lilt que su supervisora. De hecho, Lilt se encargaba de casi todas las tareas, desde la colada, la cocina y la jardinería, hasta el mantenimiento general. Incluso el té que Brin y Kurika estaban disfrutando esa mañana había sido preparado personalmente por Lilt. Kurika, tras salir de la reunión, decidió explorar un poco por su cuenta. Se encontró con Lilt en la cocina, apilando platos en una estantería. Cuando Lilt la vio, bajó rápidamente de una pequeña escalera de mano y se ofreció a enseñarle el orfanato, pero eso no era lo que Kurika quería. Se fijó en que su ropa estaba cubierta de manchas y le preguntó qué estaba haciendo. Lilt le explicó que justo estaba limpiando la cocina cuando ella entró. Kurika, escéptica, le preguntó a Lilt por qué tenía que hacer todo eso, insinuando incluso que tal vez alguien lo estaba amenazando u obligando. Lilt se rió y le explicó que simplemente quería ayudar a la gente. Nadie lo estaba forzando ni coaccionando, ni tampoco intentaba quedar bien con nadie. Dijo sin más que ayudar a los demás le hacía feliz. Kurika negó con la cabeza, incapaz de entender su razonamiento. Para ella, la limpieza y las tareas del hogar eran cosas de criadas. Si no tenía que hacer algo, prefería evitarlo. Cuando Lilt explicó preocupado que, si no lo hacía él, todo se convertiría en un desastre, Kurika admitió a regañadientes que tenía razón, pero rápidamente señaló que de esas cosas debían encargarse los adultos. Se supone que los adultos deben cuidar de los niños y criarlos para que sean personas decentes, mientras que los niños deberían pasar el tiempo jugando o haciendo cosas apropiadas para su edad. Kurika empezaba a sentir que algo no estaba nada bien con que Lilt tuviera que llevar todo el orfanato él solo. Aunque Lilt no entendía del todo su punto de vista, en secreto admiraba su forma de pensar. De repente, Kurika levantó la mano, indicándole que mantuviera la distancia. Lilt se disculpó rápidamente y retrocedió. Mientras intentaba pensar en una respuesta a la pregunta de Kurika, explicó lentamente que, hacía mucho tiempo, alguien le dijo que era importante ser bueno. Le enseñaron que ser considerado y pensar en los demás le traería alegría a él también. Aunque no podía recordar quién le había dicho esas palabras, Lilt nunca había olvidado su significado, por eso siempre quería ayudar a la gente. En el orfanato, Kurika oía lo que Lilt decía, pero las palabras no parecían calar en ella. Su entusiasmo exagerado y su afán por complacer a todo el mundo le parecían un tanto patéticos. Había algo en él que la incomodaba, no de una forma odiosa, sino un sentimiento diferente. De repente, Brin irrumpió en la cocina. Había estado buscando a Kurika por todas partes. Cuando por fin la vio, se alegró enormemente y su miedo a que hubiera desaparecido se desvaneció al instante. Pero cuando Brin se fijó en que Lilt estaba cerca, agarró al chico por el hombro de inmediato, con los ojos llenos de recelo. Le exigió saber qué estaba haciendo en una sala privada con la princesa. Antes de que Brin pudiera seguir interrogándolo, Kurika declaró en voz alta que se llevaban a Lilt con ellos al castillo. Entendía que a Lilt le gustaba ayudar a los demás e incluso disfrutaba cuando lo elogiaban. Para ella, el siguiente paso estaba claro. Quería que Lilt se entregara por completo. En cuerpo y alma, a ella y solo a ella. Lilt dudó ante la invitación de Kurika, pero cuando su cuidadora sintió en señal de aprobación, decidió aceptar. Prometió que, a partir de entonces, le serviría en el Palacio Real lo mejor que supiera. Esa era justo la respuesta que Kurika quería oír. Kurika ordenó inmediatamente a Brin que le diera a Lilt un breve resumen de sus tareas. Pensó en lo que podría hacer,
y le pidió que la saludara cada mañana, le cepillara el pelo y otras pequeñas tareas por el estilo. De vuelta al presente, Kurika se despertó en su habitación que estaba inquietantemente silenciosa. Descorrió la cortina de la cama y se dio cuenta de que Lilt no estaba por ninguna parte. Se frotó los ojos y juró que lo traería de vuelta costase lo que costase. Mientras tanto, Lilt se despertó y descubrió que Awen llevaba ya una hora en pie. Awen, que era una persona diligente gracias a sus muchos años de experiencia como aventurero, se dio cuenta enseguida de que Lilt parecía considerarse el típico perezoso al que se le pegan las sábanas. Pero en realidad, fue Awen quien se sorprendió de que Lilt se despertara tan tarde. Lilt recordó el extraño sueño que había tenido la noche anterior, la primera vez que conoció a Kurika. Lilt no entendía por qué había tenido ese sueño. Había pasado un mes desde que dejó el reino de Afterlita, pero parecía que aún albergaba sentimientos por su antiguo hogar. Awen le aconsejó que no le diera más vueltas, le lanzó su uniforme y le recordó amablemente que hoy era su primer día en la escuela de formación profesional del Imperio. Lilt se puso rápidamente la chaqueta, listo para empezar su nueva vida como estudiante. Awen se ató con cuidado la cinta de la cabeza, marcando su propio nuevo comienzo. Ambos estaban decididos a aprovechar al máximo esta oportunidad. Cuando llegaron al aula que les habían asignado, se estaban acomodando cuando Lilt se sorprendió al ver que Melilia también estaba en su clase. Durante las últimas semanas, habían interactuado para completar algunos trámites relacionados con la escuela. Lilt preguntó con curiosidad por qué Melilia estaba allí y por qué llevaba el uniforme de la clase de oficiales. Melilia le explicó que ella también era estudiante, así que era perfectamente normal que llevara el mismo uniforme que ellos. Aún así, Lilt no pudo evitar quedarse atónito al verla. Le costaba aceptar que alguien como Melilia llevara el uniforme de la clase de oficiales, igual que él y Awen. Melilia se rió y bromeó diciendo que no había venido solo para sorprenderle. El imperio de Gardeldo estaba en guerra con la República de Celestia, al sur. Melilia sabía que tarde o temprano se vería involucrada en la guerra, así que quería aprender todo lo posible, asistiendo a la escuela de formación profesional. Para ella, este era el lugar ideal para adquirir experiencia práctica. Lilt reconoció la sensatez de la decisión de Melilia, pero no pudo evitar preocuparse por estar bajo su observación. No era de extrañar, ya que Lilt tendía a destacar sin querer, a pesar de intentar pasar desapercibido. Sin embargo, la presencia de Melilia también tenía su lado bueno. Lilt esperaba poder ocultarse a su sombra y dejar que ella atrajera toda la atención. Solo quería vivir en paz aquí, sin revelar su paradero a Kurika y a sus espías. Melilia finalmente logró captar la atención de Lilt. Después de que éste se hubiera quedado ensimismado, reaccionando por instinto, Lilt tropezó hacia atrás y chocó contra Ewen con un sonoro golpe. Melilia repitió lo que había dicho antes de que él se distrajera. Ahora que todos llevaban el mismo uniforme y estaban en la misma clase, estaban en igualdad de condiciones. Le pidió a Lilt que la llamara Melilia y que dejara de lado el título de princesa. Lilt fue incapaz de llamarla así. Justo en ese momento, un compañero de clase se acercó, haciendo una respetuosa reverencia a la princesa Melilia. Se presentó como Geek von Karum, el hijo mayor de la familia del conde Karum, y expresó el gran honor que era para él conocerla. Melilia respondió con un gesto igual de educado, lo que le complació aún más. Awen quedó impresionado por la actitud profesional y cortés de Geek, un marcado contraste con la que habían tenido que soportar de Badra. Mientras tanto, a Lilt el nombre Geek von Karum le resultaba increíblemente familiar, y parecía que Geek también sabía más sobre Lilt de lo que debería. Se preguntó si sería solo su imaginación, pero no lo era. Geek miraba fijamente a Lilt con una mirada tan penetrante que parecía que podría perforarle el pecho. Lilt inmediatamente sospechó del por qué Geek le miraba de esa manera. Supuso que esa rabia debía de tener algo que ver con Melilia. Quizás a Geek le molestaba su cercanía con la princesa. Melilia, completamente ajena a la tensión entre los dos, le presentó alegremente Geek a Lilt. No dudó en elogiar a Lilt por ser brillante tanto en la teoría como en la práctica, y por haber aprobado el examen con una nota excelente. Geek hizo todo lo posible por mantener la calma y la compostura, pero era evidente que se estaba conteniendo enormemente. Melilia, al percatarse de la rigidez en el tono de Geek, preguntó si se conocían. Lilt negó conocerle. No descartaba la posibilidad de que se hubieran conocido antes. Recordó que la familia Karum poseía un vasto territorio dentro del reino. También recordó una gran fiesta, donde podría haberse encontrado con Geek cuando eran niños. Cuando acompañaba a la princesa Kurikas, a Lilt le preocupaba que su pasado quedara al descubierto. Si Geek le recordaba como el mayordomo de Kurika, no le sería difícil atar cabos. Desde el punto de vista de Geek, que alguien de una nación rival apareciera en Gardeldo era claramente sospechoso. Podía dar por hecho fácilmente que Lilt era un espía.
Sin embargo, Lilt pensó que las posibilidades de que Geek le recordara de hacía tantos años eran escasas. Aún así, necesitaba una forma de asegurarse. Pero en el momento en que Geek habló, Lilt supo al instante que le recordaba perfectamente. A pesar de ello, Geek le tendió la mano a Lilt para saludarle, como si fuera la primera vez que se veían. Lilt le tendió la mano a regañadientes, pero en el momento en que se tocaron, sintió una oleada de magia proveniente de la palma de Geek. Mientras se daban la mano, Geek intentó usar un pulso mágico para hacerle daño a Lilt. Se oyó un zumbido muy claro, lo que hizo que Owen girara la cabeza. Geek, sin embargo, estaba frustrado porque su plan había fracasado. Lilt, gracias a sus rápidos reflejos, había conseguido defenderse del ataque. Si no lo hubiera hecho, ahora mismo probablemente estaría reducido a cenizas. Tal y como había sospechado, Geek estaba dispuesto a atacarle en cualquier momento. Y si la cosa seguía así, Geek iba a ser un verdadero incordio. Cuando Geek hizo ademán de irse, Owen de repente le agarró del hombro, exigiéndole una explicación por el extraño sonido que acababa de oír. Owen sabía perfectamente que Geek había hecho algo. Geek intentó hacerse el tonto, replicando que Owen solo estaba haciendo acusaciones sin fundamento. Melilia se giró hacia Owen, preguntándole a qué se refería. Owen le explicó que había sentido tanto magia como hostilidad por parte de Geek cuando le estrechó la mano a Lilt. Era la intuición de un aventurero experimentado. Melilia miró a Geek y le pidió su versión. Geek replicó al instante que solo eran acusaciones sin fundamento y sin ninguna prueba. Lilt intentó calmar las aguas, diciendo que estaba bien. Pero Owen estaba decidido a no dejarlo pasar. Quería hablar seriamente con Geek. Antes de que la cosa fuera a más, resonó una voz menuda pero severa, regañándoles por armar jaleo en el aula. Lilt se sobresaltó. Ni siquiera se había dado cuenta de que alguien se acercaba. Quien hablaba era una chica menuda. Se presentó como Iris, su instructora de magia. Les dijo a todos que se sentaran rápidamente, ya que la clase estaba a punto de empezar. Una vez que la clase se hubo calmado, Iris volvió a presentarse con más detalle. Era una maga de la corte de primera clase con una licenciatura en estudios mágicos interdisciplinarios, así como teniente coronel del Cuerpo Real de Magia. Sin más preámbulos, Iris pasó directamente a la primera lección, un ejercicio de magia práctica. Quería que los alumnos usaran su magia hasta quedar completamente agotados. El objetivo era que se acostumbraran tanto a usar la magia que la sintieran como una extensión de sus propios cuerpos. Iris recalcó que, aunque algunos en la clase eran capaces de usar magia, el examen práctico estaba diseñado para descartar a los que no eran lo suficientemente competentes. Sin embargo, también admitió que algunos alumnos habían aprobado el examen gracias a su fuerza física en lugar de a la magia. En cualquier caso, tenían que pasar por esta lección. Iris golpeó firmemente el suelo con su báculo, y una misteriosa piedra sagrada apareció ante cada alumno. Owen y Geek sentían curiosidad por aquel extraño objeto. Iris explicó que no eran piedras corrientes, eran bloques de roca que ella había imbuido con su magia. La capa exterior de la piedra actúa como un aislante, mientras que el núcleo está lleno de su magia. Cuando se usa la magia correctamente sobre la piedra, el núcleo brillará. Sin embargo, si lanzaban magia a la ligera sin pensar, esta simplemente rebotaría en la capa aislante. Su tarea de hoy era hacer que la piedra brillara. Pero eso no era todo. Iris añadió otro desafío. Tendrían que resolver problemas de matemáticas que ella había creado mientras mantenían la piedra iluminada. Lilt frunció el ceño al ver el libro de matemáticas que Iris colocó sobre el escritorio. Tuvo una mala corazonada al abrirlo y ver que solo era una serie de problemas matemáticos. Sin embargo, ella les aseguró que los problemas eran solo cálculos básicos, nada demasiado difícil. El objetivo principal era mantener la luz de la piedra mágica, incluso mientras se distraían con los problemas de matemáticas. Iris enfatizó que no le importaba cuántos problemas de matemáticas fallaran, solo serían castigados si la luz de su piedra mágica se apagaba. Quería que los alumnos entrenaran su capacidad de concentración y control de la magia en un entorno con distracciones. Iris les dio de 4 a 5 minutos para completar la tarea, y los calificaría según el número de respuestas correctas antes de que sus piedras se apagaran. Sin dudarlo, Iris dio comienzo a la prueba. Lilt abrió la primera página del libro y se quedó de piedra al ver una foto increíble, el general Gear en una pose poco seria. Había supuesto que este ejercicio sería extraño, pero nunca imaginó que sería tan absurdo. Lilt echó un vistazo al aula. Algunos de sus compañeros parecían un poco alterados, pero seguían manteniendo la concentración. Owen era la única excepción, ya que su piedra mágica se había apagado hacía mucho tiempo. Lilt le lanzó una mirada de absoluto desprecio, como si estuviera mirando un montón de basura. Owen se apresuró a defenderse, insistiendo en que era imposible no reaccionar al ver una foto del general Gear en una pose tan ridículamente atrevida.
Iris señaló que Owen ya se había rendido en la prueba práctica. Owen admitió que había caído en una trampa, pero inmediatamente la criticó, diciendo que usar la foto de Girn de esa manera era una falta de decencia pública. Iris, con total calma, le aseguró que había obtenido el permiso de Girn de antemano. Según ella, Girn incluso le había dicho voluntariamente que podía usar cualquier foto suya que quisiera. Independientemente del motivo de la foto, el hecho era que Owen había suspendido la prueba, y por lo tanto, un castigo apropiado era inevitable. La piedra mágica de Owen comenzó a rebosar de energía mágica, señal de que el castigo estaba a punto de llevarse a cabo. Iris aseguró a la clase que el castigo no causaría ningún daño grave a su salud ni a su vida. Explicó que la piedra brillaba debido a una combinación de la magia de ella y la de ellos. Si no suministraban su magia correctamente, el equilibrio interno se alteraría. Inmediatamente después, la piedra de Owen explotó, dejándolo completamente desnudo. La primera pregunta de Owen no fue sobre la prueba, sino sobre por qué había desaparecido su ropa. Iris, sin inmutarse, le dijo a Owen que saliera del aula porque el espectáculo era aún más indecente de lo que había imaginado. Recordó a la clase que había muchos tipos de castigos, y que era mejor que se prepararan. No había lugar para los descuidos. Iris señaló sin rodeos que la prueba todavía estaba en curso, e incluso se preguntó en voz alta si alguien en la clase estaba dispuesto a desnudarse voluntariamente antes de ser castigado. Lilt se dio cuenta entonces de que había juzgado a Iris de forma completamente equivocada. Esta prueba práctica era aún más peligrosa que el examen de ingreso de la escuela.